Hace un tiempo hice un video comentando sobre los mejores celulares Samsung para ese año y mencioné que para ese entonces Samsung había sacado muy pocos teléfonos calidad-precio, comentario que hoy en día me lo guardo, porque sí, en el 2023 Samsung ha sacado tan buenos modelos y ofertas a lo largo del año que me es imposible no recomendar sus equipos, tanto así que más que un top de los 7 mejores celulares Samsung, parecería un top Samsung Galaxy 2023, pero bueno, ¿qué puedo decir? Eso demuestra que ha hecho las cosas muy bien, así que si planeas comprar un modelo de la marca Samsung, ¿a qué esperas? Sigue viendo este video y conoce que Samsung se puede ajustar a ti y tu presupuesto. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Puesto número 7. Samsung Galaxy A14 5G. Ojo, no confundirlo con la versión 4G, la cual viene con una menor potencia. Este modelo lo puedes encontrar por aproximadamente $160, lo que es una buena reducción considerando que se vendía por $200, y es perfecto para aquellas personas que busquen un equipo básico para el día a día y jugar alguno que otro videojuego. Por el precio que tiene, cuenta con una pantalla adecuada, la cual es LCD de 6.6 pulgadas y de 90 Hz, y a pesar de no ser AMOLED, da una buena calidad al visualizar contenidos. Además, si bien no tiene los mejores ángulos de visión, todavía es disfrutable si estás viendo algún contenido multimedia con alguien más. Eso sí, no te olvides que gracias a sus 90 Hz en su tasa de refresco, muestra movimientos fluidos en la interfaz del sistema. En cuanto al apartado fotográfico, cuenta con un lente frontal de 13 megapíxeles, un lente principal de 50 megapíxeles y un lente macro y de profundidad de 2 megapíxeles cada uno, los cuales te otorgarán buenos colores, un decente nivel de detalles y un correcto equilibrio de luces y sombras. Y ya hablando de su rendimiento, le da potencia el Exynos 1330, quien puede ser acompañado de 4 o 6 GB de RAM, los cuales, independientemente del modelo que elijas, te darán un buen desempeño en tus actividades del día a día, al igual que en los videojuegos si es que los juegas en una calidad baja y no eres un jugador demandante. Pero si los gráficos y la fluidez con la que buscas jugar es alta, te recomiendo que mejor optes por otro equipo más enfocado a la potencia. Asimismo, su almacenamiento puede ser de 64 o 128 GB, expandibles con micro SD, y su batería cuenta con una capacidad de 5000 mAh y una velocidad de carga de 15 watts. Sin embargo, aquí creo que hay un punto muy negativo, y es que no incluye cargador en la caja. En conclusión, ¿te recomiendo comprar este celular? Bueno, sí, en dos casos puntuales. Si quieres un teléfono de Samsung relativamente económico que cuente con lentes decentes para fotografías y videos, o para regalárselo a alguien como su primer celular. Igualmente, cabe recalcar que si decides comprarlo, respecto al rendimiento, no tendrás problemas con las aplicaciones del día a día y su autonomía te dará mucho tiempo de uso. Pero, si todavía sigues con la duda sobre qué celular comprar, no te pierdas de los siguientes modelos. Puesto número 6. Samsung Galaxy A24, un modelo que tiene un precio que ronda los $185 aproximadamente, y si bien el A34 es el más balanceado, este celular brinda muy buenas características si tienes un presupuesto más reducido. Su pantalla es de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, siendo de sus principales puntos de valor debido a que en la visualización de contenidos te brindará colores intensos, contrastes elevados y movimientos fluidos. Respecto al apartado fotográfico, cuenta con un lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y el frontal de 13 megapíxeles, los cuales te brindarán fotografías decentes debido a su correcto manejo de colores y nivel de detalles para el precio que tiene. Y si bien tiene un almacenamiento de 128 GB expandibles con micro SD y una capacidad de batería de 5000 mAh con 25 watts de velocidad de carga, no trae cargador en la caja, así que ten en cuenta esto debido a que deberás comprarlo por separado si es que no cuentas con uno. Asimismo, le da potencia el MediaTek Helio G99 y 4 GB de RAM, los cuales te darán una buena experiencia en el día a día. Sin embargo, si buscas jugar videojuegos actuales con él, tendrás una buena experiencia, pero sin muchos detalles respecto a los gráficos. Fuera de eso, sigue teniendo una distribución muy extendida, por lo que podrás encontrarlo en diversos distribuidores. Puesto número 5. Samsung Galaxy A34. Para mí, el celular más balanceado
considerado del top, ya que cuenta con una buena pantalla, rendimiento, cámaras y autonomía, y a pesar de que está normalmente $270, en ciertos momentos del año, gracias a las continuas promociones que se dan, su precio puede llegar incluso a los $240, lo cual puede no parecerte una diferencia abismal, pero si consideramos que no trae cargador ni funda, con esos $30 extras puedes aprovechar para comprarlos. Respecto a su pantalla, es de 6.6 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz, la cual te brindará una muy buena experiencia visualizando contenidos multimedia. Asimismo, su apartado fotográfico no se queda atrás. El Galaxy A34 cuenta con un lente principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 5 megapíxeles y el lente frontal de 13 megapíxeles, brindando así fotografías decentes con buenos equilibrios en las luces y sombras y un desempeño aceptable a contraluz. En cuanto a su rendimiento, le da potencia el MediaTek Dimensity 1080 con 6 GB de RAM, los cuales en tu día a día te irán muy bien. Sin embargo, para videojuegos avanzados como Genshin Impact, si deseas jugarlo con buenos gráficos, este modelo todavía te dará pequeños tirones. Puesto número 4. Samsung Galaxy A54, un teléfono que lo puedes encontrar en aproximadamente $340. Si bien en cuanto a rendimiento y características es similar al Samsung Galaxy A34, este modelo corrige y mejora dos cosas puntuales respecto al modelo anterior. El primero es su diseño frontal. Mientras que en el Samsung Galaxy A34 tenemos un notch, en el A54 este desaparece, lo que en lo personal lo hace ver más estilizado. Y si eres de las personas que le da una gran importancia a esto, quizás es un punto que debas tener en consideración. Y segundo, la calidad de sus cámaras, siendo superior la del A54 debido al tamaño de sus sensores, la cantidad de luz que deja pasar y la calidad en el video, la cual cuenta con mayores detalles. Fuera de eso, ambos modelos tienen pantallas de buena calidad, colores vibrantes y buenos ángulos de visión, además de un buen desempeño en el rendimiento para el uso de tus aplicaciones del día a día. En resumen, si quieres un upgrade en cámaras y diseño, el A54 no te defraudará, pero si para ti no es tan indispensable y buscas ahorrar lo mayor que puedas sin perjudicar las características del equipo, el A34 puede ser una mejor alternativa. Puesto número 3. Samsung Galaxy S23 FE. Podría recomendar fácilmente el Samsung Galaxy S21 FE, pero si tuviera voz, siento que me diría: ya déjeme descansar, jefe, por lo que opté por esta nueva versión, y recomiendo a aquellos que buscan un mayor desempeño que el Samsung Galaxy A54, un diseño más premium y de tamaño grande. Y a pesar de que se ha lanzado a un precio que considero algo elevado, actualmente lo suelen ofertar en ciertas épocas del año, por lo que se vuelven una opción muy interesante. En cuanto a sus principales características, cuenta con una pantalla dinámica AMOLED de 6.4 pulgadas y Full HD Plus, además de un lente principal de 50 megapíxeles, telefoto de 8 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, los cuales te darán buenos detalles, estabilidad y fotos nocturnas a un nivel acorde, sin olvidar de que le puede dar potencia el Exynos 2200 o el Qualcomm Snapdragon 8 generación 1, los cuales, independientemente del modelo que elijas, te darán un buen desempeño durante el uso que les des durante el día. Sin embargo, sé que a muchos no les gustan los procesadores Exynos o MediaTek en los dispositivos gama alta, razón por la que daremos pase al siguiente modelo. Puesto número 2. Samsung Galaxy S23, un teléfono que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 8 generación 2 y que es en principal medida compacto, siendo esta su principal propuesta de valor para mí. No juzgo los teléfonos de gran tamaño, pero prefiero mucho los teléfonos que fácilmente puedo guardar sin hacer bulto, y a veces quedo en un limbo cuando trato de buscar uno, o son de gamas muy bajas o cuestan una buena suma de dinero como los iPhone. Pero este modelo, hablando de lo que ofrece y al precio que lo ofrece, para ser un gama alta está muy acorde. Respecto a su pantalla, es dinámica AMOLED 2X de 6.1 pulgadas y 120 Hz, por lo que te brinda un buen balance de colores y contrastes. Asimismo, la tasa de refresco se adapta dependiendo del movimiento que se muestra a través de ella, brindándote así un menor consumo de la batería. Por otro lado, su otro punto fuerte es el modelo del procesador que integra, ya que como te mencioné antes, a muchos usuarios no les gustan los procesadores Exynos o MediaTek, por lo que el Snapdragon 8 generación 2 que trae este teléfono es una de las principales razones por las cuales se suelen inclinar a adquirir este dispositivo, razón que no juzgo, ya que a pesar de que los diferentes modelos de procesadores te pueden permitir un correcto uso en tus aplicaciones,
aplicaciones del día a día, en el apartado de los videojuegos, los modelos Qualcomm son compatibles con gran variedad de efectos que estos tienen, y si bien el Samsung Galaxy S23 no está enfocado al gaming, va bien. Y antes de pasar al siguiente modelo, me gustaría saber tú qué opinas. ¿Qué otro modelo de Samsung recomendarías comprar? Deja tu opinión en los comentarios, que estaré atento a ella. Puesto número 1. Samsung Galaxy S23 Ultra. Hasta la fecha, el modelo top de Samsung, el cual es de las mejores opciones gama alta que podrías adquirir. Y sé que los iPhone tienen muy buenos modelos, pero si estás buscando no gastar demasiado en un gama alta, este modelo resulta muy interesante. Respecto a su diseño, es un modelo grande, rectangular y de curvas sutiles a los lados para darle mayor elegancia, que, en lo personal, como ya mencioné antes, como celular para hacer mis actividades diarias, me gustan los modelos compactos, por lo que este diseño me resulta muy llamativo. Ojo, que no es malo, si estuviera en casa o en algún sitio del cual no me deba mover de un lugar a otro constantemente, le encuentro mucho uso al tamaño de su pantalla, solo que paro en constante movimiento y por esta razón prefiero la practicidad y comodidad. En cuanto a su pantalla, esta es Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas y de resolución Quad HD+, las cuales son características que te brindarán colores intensos, contrastes elevados y un buen nivel de brillo, además de eficiencia, debido a la adaptabilidad de la tasa de refresco que puede llegar hasta los 120 Hz. Por otro lado, las fotografías que se tomen con sus lentes tienen un buen desempeño, y una característica muy útil es su S Pen, el cual se puede utilizar como control remoto para que la acción de tomar una fotografía sea más sencilla. Asimismo, si eres una persona que después editará sus fotografías con algún programa de diseño, puedes descargarte Expert RAW, que te guarda las capturas en este formato. Y otra característica que te puede llamar la atención es su rendimiento. Este modelo se caracteriza por ser fluido, rápido y compatible, gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2, con casi todo tipo de efectos en videojuegos como Call of Duty, entre otros. Pero si este modelo todavía no te convenció y quieres seguir viendo otras marcas, te dejo el video que hice hace poco sobre los mejores iPhone que puedes comprar. Dale click y allí nos estamos viendo.